Hola, ¿cómo están? Soy Franco de Ledone, esto es Elecciones en Alemania y hoy vamos a hablar de qué pasó con la ultraderecha en el este de Alemania y con otros partidos. Bueno, en este mes de septiembre hubo varias elecciones. En realidad hubo tres en el este de Alemania. Una en Sachsen, una en Thüringen y una en Brandenburg. Y las tres las estuvimos siguiendo. De hecho, estuvimos con Raúl grabando el tercer voto en vivo desde Erfurt. Bueno, el falso vivo, bueno, es lo mismo. Y ahí estuvimos aprendiendo mucho sobre el este y estuvimos analizando las dos primeras que se celebraron el 1 de septiembre, que tal vez ya escucharon hablar, la de Sachsen y la de Thüringen. Y hace muy poquito se celebró la de Brandenburg. Y en todos pasó lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Bueno, aquí vemos esta página. Esta página es una maravilla. Si la quieren buscar, yo siempre la encuentro como Wahl, en alemán elegir, ¿no? wahl.tagesschau.de y de ahí le va a salir todas las elecciones de Alemania con todos los datos. Bueno, en esta página estamos viendo los resultados de Thüringen y les quiero mostrar algo interesante. Estos son los resultados de Thüringen, estos son los resultados de Sachsen, estos son los resultados de Brandenburg. Vemos que en Thüringen AfD, el partido de ultraderecha, marcado en azul, ganó con el 32,8%, en Sachsen salió segunda con el 30,6%, y en Brandenburg también salió segunda con el 29,2%. El triunfo de Thüringen se dio por una distancia bastante relevante, poquito más de 9 puntos de diferencia con la CDU que fue segunda. Aquí perdió con la CDU por apenas 1,3 y acá perdió con el Partido Socialdemócrata por apenas 1,9. Lo que vemos acá claramente es que AfD logra ubicarse en el este como un partido de alta relevancia y supera al resto, porque ningún partido, salvo AfD, tuvo resultados parejos y triunfantes o relevantes, mejor dicho, en cada una de esas tres elecciones, salvo el nuevo partido de Sarah Wagenknecht, Bündnis, no me sale nunca ese nombre, Bündnis Sarah Wagenknecht, ahí tienen. El partido de izquierda conservadora populista rojiparda, como lo hemos definido en el video anterior y en el Discord, que los invito a, o las invito a sumarse. Pero acá hay algo interesante, ¿no? Si uno mira la relación con la elección pasada de 2019, vemos que el único partido que sube en relación a la última elección es AfD, la ultraderecha. Obviamente sube también el partido de Sarah Wagenknecht porque no existía en ese momento, o sea, es todo ganancia esos 15 puntos, pero aquí en Thüringen vemos que gana 9 y el que se derrumba y se destruye es el partido que hasta ese momento ponía, de hecho sigue hasta que se forme gobierno, poniendo al ministro presidente, al jefe del ejecutivo, Die Linke, la vieja izquierda postcomunista, pronta a desaparecer. En la elección de Sachsen vemos también que el único que sube es AfD, no tanto como el anterior, pero nada poco relevante, como 3 puntos, al igual que el de Sarah Wagenknecht, todos los demás caen. Y en el último, que es el de la semana pasada, el de Brandenburg, vemos exactamente lo mismo, que sube es AfD y también Sarah Wagenknecht, con la diferencia aquí que sube un poco la socialdemocracia también, ahora lo vamos a ver, el resto de los partidos cae. ¿Por qué entonces? ¿Qué está pasando? ¿Qué explica? ¿Cómo podemos entender, mejor dicho, este crecimiento de AfD en las tres elecciones del este? Bueno, hay muchos elementos para tener en cuenta. Vamos a ir paso a paso, al menos para recorrerlo teniendo en cuenta las variables que son más relevantes. Según los datos que nos aporta esta web, que recupera o acumula, no me sale el verbo, que nos muestra los resultados de las encuestas de Infratest TMAP. A ver, vamos paso a paso. La primera cuestión que le quería mostrar es esto de Brandenburg, ¿no? Este es el ministro presidente actual de Brandenburg, Dietmar Woidke. Él va a seguir siendo seguramente el ministro presidente y ganó la elección. Hay un elemento interesante, ¿no? Aquí la campaña se dio en torno a una estrategia que tenía que ver con la idea de hay que votar a Woidke porque es el único que puede ganar la AfD. Para impedir que AfD gane, tenemos que lograr que todo el mundo vote a este partido. ¿Esto qué genera? Que los votantes que decían
votar tácticamente siguiendo esta premisa, terminen volcándose por una persona o por un partido en el que tal vez no tienen 100% de confianza, pero por rechazo al mal mayor, que sería el triunfo de la ultraderecha, se mueven hacia ese lugar, ¿no? Ese voto táctico, si se quiere, pro-democrático, ¿sí? Como estaba planteado en el frame del Partido Socialdemócrata. Pero esto genera problemas, tal vez no actuales, pero posteriores. Veamos un par. Primero, el resultado de esta elección hace que, para formar gobierno, al el SPD lograr la mayoría de los votos de otros partidos de centro, los debilite. Y esto genera que los únicos partidos que entraron a este parlamento con el SPD haya sido la ultraderecha, la Unión Demócrata Cristiana y el partido de Sarah Wagenknecht. Porque los partidos que se movieron hacia el SPD se debilitaron, o mejor dicho, los electorados debilitaron a sus partidos, en este caso la CDU, que termina obteniendo solo 12 asientos y que juntos no logran la mayoría necesaria para formar gobierno, que de 45. Esto también pasó con el Partido Verde, que como hemos visto en los resultados termina quedando por debajo del 5%, por apenas algunos votos, ¿no? Es menos de un punto, pero bueno, aún así queda fuera y esto hace que no se haya generado la posibilidad de repetir el gobierno actual, ¿no? Entre Partido Socialdemócrata, Unión Demócrata Cristiana y Verdes. Bueno, estos son algunas de las consecuencias. Una de esas sería de corto plazo, pero de largo plazo es esto que vemos acá. Si se le pregunta a la gente que votó al SPD si está de acuerdo con la siguiente frase, pasa lo siguiente. Este partido no me convence, pero lo voto para evitar que AfD sea más fuerte. Esto lo opina el 75%, es decir, 3/4 de los que votaron al Partido Socialdemócrata no están convencidos de votarlo por las ideas, por la propuesta, por lo que propone ese partido, sino para evitar a AfD. Esto genera una debilidad en ese voto, ¿no? No hay una confianza profunda, hay una cierta volatilidad, si quieren, en algún punto. Y el tercer elemento es que esta idea, en el fondo, termina fortaleciendo el frame más importante que tiene AfD, que es el frame de dividir a la sociedad, o mejor dicho, al sistema político en dos grandes grupos, ellos y nosotros. Ellos son todos los partidos establecidos, nosotros somos el único que supuestamente lucha por los intereses del pueblo, es decir, pone a la ultraderecha en la vereda de enfrente de todo el resto de los partidos. Si todo el resto de los partidos dicen, nosotros somos todo el resto de los partidos frente a la ultraderecha justamente para defender la democracia o lo que sea, en el fondo se termina confirmando este planteo que hace AfD, y en el largo plazo lo que genera es que esa estrategia termine debilitándose, ¿no? A lo largo del tiempo. Y genera, como dijimos al principio, un reordenamiento de los partidos de centro, que terminan todos votando a uno, pero no ganando nuevos votos, o no necesariamente ganando en la cantidad que hacía falta. Avancemos un poco. Esta pregunta que siempre se hace es muy interesante porque ha cambiado a lo largo del tiempo. Acá se pregunta que yo a quién, si usted votó a AfD, ¿no? ¿Por qué lo votó? Entonces la gente que votó a AfD se le pregunta, ¿usted lo votó por convencimiento o lo votó por decepción con el resto de los partidos? Es decir, las convicciones, convencido y con la convicción de que ese partido representa mis intereses, o me han decepcionado los otros, ¿no? Y en general esto, en casi todas las elecciones que hemos visto, el número de personas decepcionadas que votan a AfD era mucho mayor al número de personas que estaban convencidas de votar a AfD, ¿no? Era un voto de protesta, y el partido así se planteaba también. Bueno, esto en las tres elecciones, acá vemos solo la de Brandenburg, pero si vemos la de Sachsen o la de Thüringen pasó lo mismo. Las personas que están convencidas de votar a AfD, que en algún punto, no sabemos hasta cuánto, se ven animadas a que este partido llegue al gobierno y apoyar a su programa del partido con todo lo que sabemos que implica, es muy superior a la gente que solamente los vota por decepción. Muy superior, digo, son 10 puntos, tampoco es tanto, pero ha cambiado bastante. Y aquí lo podemos ver en relación a 2019. La gente que lo vota por convencimiento creció en 16 puntos, la gente que lo
vota por decepción bajó en 14 puntos, ¿no? Esto nos muestra un cambio relevante, un cambio preocupante, que significa que hay una consolidación del voto de AfD en estas regiones, en el este de Alemania. Otro dato interesante, esto también para tener en cuenta, cada vez que hay una elección se pregunta, bueno, ¿cuáles son los temas más relevantes de la elección? Según usted, las problemáticas, la discusión, los debates, etcétera, y hay un listado, ¿no? Y también, en función de ese listado, se pregunta cuál fue el tema que a usted lo llevó a votar por el partido que votó. Cuando se le pregunta esto a los que votaron a la ultraderecha, aparece como, y con distancia, primer tema, la migración, con el 41%. Es decir, casi la mitad de la gente que votó a AfD lo votó por la cuestión de la migración. De la inmigración, perdón. Porque ahí está traducido, lo he traducido mal, pero inmigración. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que todos los medios de comunicación, todos los políticos están entrando a ese tema, discutiendo sobre eso, planteando a la inmigración como la gran problemática que tiene Alemania, ignorando todas las cuestiones o planteándolo como la causa de otras problemáticas y obviando la idea de tal vez plantear otro tipo de discurso, lo único que se genera, y esto no lo digo yo, lo dicen un montón de estudios, no solamente en Alemania, sino en diferentes países de Europa y del resto del mundo, cuando se habla de migración, el partido que se beneficia es el de ultraderecha, es el que plantea la idea de una sociedad nativista, una sociedad solo para los nativos. Es el que plantea la idea que el problema de la redistribución está entre pobres y no entre los que más y los que menos tienen. Y este problema parece que nunca va a ser solucionado, porque AfD existe de hace 10 años y los partidos de derecha radical, como hemos visto en Epidemia Ultra, que les recomiendo escuchar el podcast, visitar la web y apoyarnos también con ese proyecto, hemos visto que en todos los países, cada vez que el tema migración es el tema más relevante, termina siendo un apoyo para que las ideas xenófobas y hasta racistas ocupen el espacio público. Y esto no es solamente un problema de hacer crecer a la ultraderecha, que es el problema 1, sino que el problema 2, y tal vez a la misma altura, no por prioridad, sino por nombrarlo, es el traslado de esta agenda al resto de los partidos, por consiguiente normalizando la agenda en el resto del espacio público. Y no estoy hablando solamente de los partidos de centro-derecha, sino de los de centro-izquierda y hasta de los de izquierda postcomunista, o como hemos dado a llamar aquí, la izquierda conservadora, rojiparda y populista. Lo dije al revés, pero ustedes ya saben que estoy hablando de un partido que en un ratito vamos a mencionar un poco más. Seguimos. Es interesante ver que cuando miramos la agenda completa de por qué la gente votó a cuáles, mejor dicho, cuando miramos la agenda completa y vemos cuál tema jugó un rol fundamental a la hora de decidir el voto, no está primero la inmigración, para nada, está primero la seguridad social. Esto tiene que ver con cierto miedo, con cierta situación de vulnerabilidad que para muchas personas en el este es muy relevante y lo sienten desatendido. El segundo es el desarrollo económico, otro elemento clave desde la reunificación para el este de Alemania, que haya puerto de trabajo, que haya oportunidades, que haya horizonte, que la gente no se vaya a vivir a otro lugar, a buscar oportunidades a otro lugar. Y recién en el tercer lugar aparece la cuestión de inmigración. Esto quiere decir que el resto de los partidos tenían margen para poder trabajar en otra agenda que no sea solamente esta que venimos mencionando. Un elemento importante, al menos para destacar o que a mí me llama la atención, es cómo la ultraderecha tiene un gran apoyo mirando desde el punto de vista de qué trabaja el votante, de la profesión del votante, del sector obrero o trabajador no calificado. El 46%, es decir, casi la mitad de los trabajadores no calificados obtienen el voto le otorgan su voto a AfD, ¿no? Este número llama mucho la atención y si lo comparamos con otros partidos, vemos que el resultado final fue para la AfD 29%, pero si miramos solamente entre trabajadores, vemos, como decía antes, 46% de los trabajadores no calificados votando a AfD, muy por encima, muy
sobre representado en función del resultado, es decir, estamos hablando de casi 20 puntos por encima del resultado final, y el que le sigue es la socialdemocracia, el viejo partido que teóricamente era el que mejor movilizaba o el que más movilizaba a los trabajadores, superándolo casi doblando el resultado de la socialdemocracia, que apenas retuvo el voto del 24% de los trabajadores. Es decir, de cada 4 trabajadores que fueron a votar, 2 votaron a AfD, 1 a la socialdemocracia y el resto se repartió entre el resto de los partidos. Es un llamado de atención muy importante para entender cómo las problemáticas de un trabajador no cualificado, que son variadas y naturalmente no se pueden reducir a una cuestión concreta, pero que tienen una cierta tiene ciertos denominadores comunes, no son respondidas por parte de un partido como la socialdemocracia, teóricamente el partido de esos trabajadores. Seguimos. El voto, esto es llamativo, ¿no? El voto entre hombres, si lo dividimos entre hombres y mujeres, para la ultraderecha es muy superior entre hombres que entre mujeres. Entre hombres estamos hablando del 35%. Que fueron a votar a AfD, o sea, también encima por el resultado obtenido, sobre representado. Y entre mujeres, si bien creció respecto a 2019 en 7 puntos, sigue siendo bastante menor, el 24%. Aquí vemos entonces que esta agenda del partido, esta discusión, tiene mucha más repercusión entre hombres que entre mujeres. Y un elemento más que a mí me llama mucho la atención es el elemento de la población. En el este de Alemania, después de la reunificación, vemos que la población, la cantidad de gente que vivía en el este se empieza a ir del este, empieza a buscar oportunidades, vida en otro lugar, por diferentes razones que ahora no vamos a profundizar, otro día lo haremos. Y vemos que hay muchas regiones que sufren el fenómeno de la despoblación. Es un fenómeno muy triste y muy de alto impacto, ¿no? Para una población, ver cómo se drena de personas, especialmente de jóvenes, y un pueblo queda convertido en una suerte de pueblo fantasma, ¿no? Donde ya nadie quiere estar, donde no hay infraestructura, donde no hay transporte de ningún tipo, donde las posibilidades, las oportunidades son mucho menores, etcétera, y pareciera como una muerte lenta, una agonía lenta e inevitable, ¿no? En esos lugares donde esa población cae fuertemente, vemos que AfD es donde recibe más votos, ¿no? Donde esa frustración se transforma en un voto hacia AfD. Y aquí lo vemos donde más cae la población, vemos que AfD consigue 35,5% de los votos, ¿no? Y esa cantidad de votos se reduce en la medida en que crece, o en que, mejor dicho, en que una determinada población se encuentra en posiciones de crecimiento, donde hay movimiento económico, donde hay movimiento social, donde la gente se siente mejor. Y esto del este y el oeste me lleva a mencionarles 2 o 3 datos muy breves que se vieron en las 3 elecciones que les mencionaba. Primero, en este caso, 2/3 de la población piensa que los alemanes del este son ciudadanos de segunda clase. En Sachsen y en Thüringen es aún mayor este número, estábamos arriba del 75%. Es decir, que la inmensa mayoría de la gente del este se siente ciudadano de segunda clase. Y si miramos este elemento relativo a las personas que votaron a AfD, vemos que es mucho más alto respecto al resto, y aún más alto entre las personas que terminaron votando al partido de Sarah Wagenknecht, a la izquierda conservadora, el Bündnis Sarah Wagenknecht. Esta pregunta se repite en algún punto, mejor dicho, la esencia de esta pregunta en esta otra, que habla de que también casi 2/3 de los votantes piensa que la política y la economía sigue siendo dictada fuertemente por el oeste del país, es decir, esa fuerza que tiene el oeste de Alemania por sobre el este, como pasó desde la reunificación. Esa sensación después de 30 y pico de años no cambia, y vemos lo mismo, que el impacto mayor se observa en los votantes de AfD y de el nuevo partido de la izquierda conservadora, ¿no? Ahí vemos entonces cómo AfD termina por reunir
en su electorado una serie de elementos que lo ubica como actualmente el partido más importante, el partido con el electorado más potente en el este del país. Y en este mapa, volvemos a la página fea, la de Daboom, pero muy buena al mismo tiempo, que nos muestra, cuando hacemos clic en AfD, vemos que el voto de AfD en los nuevos Bundesländer, que sería la vieja RDA, supera el 25%, ¿no? Bueno, con la excepción de Berlín, pero acá Berlín está unido oriental y occidental, entonces no lo contamos, pero los otros 5 Bundesländer en todos supera el 25%. Uno de cada 4 personas o más vota a la ultraderecha. Lo han demostrado en las 3 regiones que vimos, Thüringen, Sachsen y Brandenburg, y en las encuestas tanto en Sachsen-Anhalt como en Mecklenburg-Vorpommern vemos que eso, si hubiera elecciones hoy, también sucedería. Interesante es que para quienes no tienen familiarizado el mapa de la RDA, vemos claramente que el límite del voto de AfD a ese número marca de vuelta el mapa de la RDA. Y para cerrar, un elemento interesante es, decíamos antes, la aparición de este partido de izquierda conservadora, que logra muy buenos resultados, siendo un partido que tiene 4 o 5 meses de vida. Y cuando se les pregunta, en este caso miramos solo Brandenburg, por qué votaron a este partido, la mayoría, el 29% de los que lo eligió, lo hizo por la cuestión de Rusia y Ucrania. Y acá tenemos que recordar que Sarah Wagenknecht defiende la posición de que se termine la guerra de Ucrania en la medida en que Ucrania se rinda y se deje de enviar armas a Ucrania, ¿no? Una visión pacifista, pero que si uno lo lee en el trasfondo de cómo lo está planteando, vemos que hay una posición muy, muy cercana a los intereses de Rusia, ¿no? Y es interesante porque cuando uno mira el programa del partido, acá estamos en la web de Sarah Wagenknecht, ¿no? Donde claramente, perdón, es la web del Bündnis Sarah Wagenknecht, pero se trata de ella, ¿no? Aparece ahí en primer plano y muchas veces en la página. Y cuando miramos el programa del partido vemos que realmente hay 4 temas. Y no se trata de la web que tiene 4 temas para dividir los elementos más importantes, sino que realmente el programa del partido, si se hace clic ahí, tiene 4 páginas con 4 temas. Y esos 4 temas son la cuestión económica, la cuestión de la justicia social, la cuestión de la paz y la cuestión de la libertad, o al menos así se lo plantea. Y es interesante que en todas estas 4 cuestiones aparece un discurso que por un lado combina visiones tradicionales de izquierda, como decir que hay que evitar los monopolios, redistribuir la riqueza de otra manera, más justa, plantear una sociedad que genere puestos de trabajo y que eso genere la riqueza suficiente para que haya una igualdad social y demás, lo combina con visiones xenófobas porque plantea de manera solapada en este programa, pero cuando miramos la web, perdón, las redes sociales de Sarah Wagenknecht y las declaraciones públicas, es mucho más claro la visión de que el problema de la desigualdad tiene que ver con la presencia de extranjeros, con la presencia de refugiados, con la presencia de emigrantes. Y es interesante porque combina entonces, como lo han hecho partidos de ultraderecha en otros países, una agenda no ya neoliberal como suele haber en partidos de ultraderecha. Por ejemplo, AfD tiene una agenda de una visión de economía mega abierta, de baja de impuestos y demás, sino que combina la idea de una suerte de Estado presente, pero solamente para los nativos, ¿no? Y pone la discusión de la redistribución de la riqueza, además de entre ricos y pobres, como un típico discurso de izquierdas, también, y tal vez en determinadas circunstancias con mayor fuerza, entre pobres contra pobres, ¿no? Y esa es una marca clara de la ultraderecha. A eso le tenemos que sumar, y vuelvo al tema de Rusia, que en la mayoría de estas temáticas, Rusia aparece ocupando un lugar importante. Por ejemplo, en la cuestión de economía habla de que una eliminación de las sanciones contra Rusia generaría un impacto positivo en la economía alemana, es decir, plantea la idea de volver a la dependencia del gas ruso y de los recursos rusos, los recursos para la energía de Rusia. Y por otra parte aparece incluso la idea de que
Alemania debería alejarse de la OTAN y acercarse a Rusia. Y lo vemos aquí cuando habla de que Europa necesita de una arquitectura de seguridad estable que a largo plazo incluya a Rusia, ¿no? Llama mucho la atención, ¿no? Porque Rusia es un país que evidentemente no defiende, el gobierno ruso no defiende las ideas de una democracia plena. Lo hemos visto, hay un episodio de Epidemia Ultra en La Mente de que hacemos con el orden mundial donde hablamos de eso y bueno, ahí vemos esas sospechas que surgen respecto de la relación o de la cercanía que pueda llegar a tener las ideas de Sara Bankenes con esa visión más pro-rusa. Así que bueno, eso es todo por hoy sobre las elecciones del Este y lo que ha pasado en Alemania. Espero que haya servido para aclarar algunas cuestiones. Si surgen preguntas, la ponen en el comentario. Síganos en eleccionesenalemania.com. Escuchen el tercer voto, el podcast que hacemos con Raúl. Y ahí en eleccionesenalemania.com, si pueden, nos apoyan, nos ayudan mucho a seguir adelante, a seguir haciendo estos videos, a seguir haciendo podcasts. Así que nos vemos, hasta la próxima.